Oigan, no es por asustarlos, pero en 8 capítulos, se termina este fic, solo les aviso. Capítulo 166. Llegar a la instalación de contención de los parches era un riesgo, pero nadie se ponía de acuerdo sobre cuán arriesgado era. Jan no quería que se acercaran a una instalación que sabían que estaba cargada con explosivos controlados a distancia operados por ArcCorp, pero Blade mantenía que nadie la vigilaría debido al caos que estaba causando Jaune. La oficina de contención técnicamente no se había convertido en agente rebelde hasta hace solo unas horas, después de que Nicolás muriera y Jaune se transformara, así que nadie habría tenido oportunidad de dar una orden para volar el lugar. Efectivamente, seguía en pie cuando llegaron, y la tarjeta de Ruby hizo que la puerta oculta que daba al subsuelo se abriera con un pitido y un siseo. No le habían revocado el acceso. Estaba en el aire si alguien siquiera sabía que se había vuelto traidora aún. Solo Jaune y Blake estaban bajo esa etiqueta, siendo Nikos la única persona que sabía que Ruby sí la sabía, y ella estando tan muerta como cualquiera. Así que ya estamos aquí, dijo Jan. ¿Y ahora qué? A menos que tengas alguna superarma anómala aquí, no veo cómo esto ayuda. ArcCorp nos llevaba a los más peligrosos, dijo Ruby. Las anomalías originales almacenadas en contenedores de almacenamiento en Vale habían sido trasladadas aquí, pero algunas, como la hoja en blanco, habían sido retiradas y destruidas. O al menos Ruby lo presumía. Tenemos muchos aquí, pero son de la variedad más inofensiva. ¿Y eso cómo nos ayuda? La instalación está conectada al mainframe de ArcCorp, si no otra cosa, dijo Blake, adelantándose a ellos. Blade no había dado muchas respuestas sobre cómo se sentía desde su transformación, y aunque Ruby deseaba preguntar, tampoco quería causarle ningún malestar. No debía ser fácil renunciar a su humanidad así, y saber que la vida nunca volvería a ser la misma. El ex Faunus tenía padres en Menagerie. ¿La reconocerían? ¿Volverían a ser las cosas iguales? Blade debía estar pensando ya en ello, y Ruby no quería alargarlo. Soy la persona más pro anomalía aquí, y la única que no se ha transformado completamente ni ha entregado parte de sí misma a una anomalía. Eso sí que es irónico. Las puertas se abrieron delante de ellos, el rango y acceso de Ruby le otorgaban control total sobre los sistemas de seguridad. ArcCorp no había pensado en cerrar el lugar, ¿y por qué lo harían? La oficina de contención había estado de su lado hasta que, de repente, todo se volvió loco. Con todos los líderes muertos, simplemente no había habido tiempo para que consideraran este lugar y no es que hubiera nada demasiado amenazante aquí. ¿Cómo nos ayuda a acceder a los ordenadores de ArcCorp? Preguntó Jan. Para empezar, no habrán puesto un confinamiento en sus propios sistemas de comunicación. Podremos hacer llamadas fuera de patch. Vamos a desenmascararlos. No. La respuesta rápida hizo que Ruby se desplomara aliviada. Romper la mascarada solo causará pánico mundial. Eso no beneficiará a nadie. Pero nosotros Jaune y yo no carecemos de aliados propios. Hemos hecho algunos amigos aquí y allá. Jaune más que yo. Las luces de la sala de control central parpadeaban automáticamente cuando la puerta se abría. Ruby se acomodó en su cómodo asiento adornado de pegatinas, con su mini nevera llena de galletas y refrescos cerca, y encendió los sistemas. Era la primera vez de Jan en la instalación y no podía dejar de husmear. Por suerte, le interesaba más la novedad que los malos hábitos alimenticios de Ruby. Blake intentó levantarse de un salto y sentarse en un asiento, pero luchó con su nuevo cuerpo, tropezando y desplomándose, para luego resbalarse. Era gracioso, pero Ruby se obligó a no reírse y a actuar como si no se hubiera dado cuenta. Lo que podía parecer gracioso era sin duda desolador para Blake. Solo otra señal de cuánto cambiaría su vida en el futuro. Estoy en el sistema, dijo. Todo acceso es normal. Y también tengo acceso completo más allá de patch. ¿Ningún aviso? Hay una alerta de emergencia en todos los sistemas, pero es principalmente para mantener el bloqueo de información en patch y comentar la muerte del director jefe. Los detalles son escasos incluso ahí, y no menciona a Jaune por su nombre ni a la oficina de contención. No quieren admitir ninguna debilidad. Eso juega a nuestro favor. Necesito que contactes con mis padres. Blake recitó el número y Ruby lo marcó, luego transfirió la llamada a la enorme pantalla en la pared frente a ella. La instalación tenía acceso propio al CCT, incluyendo su propio propulsor para conectar el alcance incluso si Patch estaba invadido por anomalías, Grim u otro desastre natural.
No sé qué pueden hacer sus padres, pero no es que tenga otras ideas. Aparte de contactar con papá y tío Crow. Pasaron varios timbres antes de que llegara una respuesta, revelando a un hombre enorme de rostro cuadrado y barba espesa. Parecía increíblemente severo, y muy diferente a la barra de Blake para las orejas de su cabeza. ¿Quién? ¿Cómo tienes nuestro papá? ¿Soy yo? La voz era diferente. Más pesado, más irrelevante. Sin embargo, seguía manteniendo la misma cadencia y era reconocible de alguna manera. Ruby habría sabido que era Blake, aunque una parte de su mente pensara que sonaba rara. Era el tipo de voz que te hacía pensar que era la misma persona pero con un resfriado o un problema de garganta. Blake, ¿qué? No. ¿Qué te ha pasado? Nada que no me haya echado encima. Las cosas han ido mal. Nosotros, somos traidores. Otra vez. Esta vez no los traicioné. Blake siseó, bajando las orejas. No es como el colmillo blanco. Se volvieron contra nosotros. Mira, no tengo mucho tiempo. Patch está en confinamiento y estamos en problemas. ¿Puedes poner a Saffron en línea? Arco de Saffron. Claro. Ruby sonrió a Jan, aunque su hermana apenas tenía idea del significado del nombre. Blade no llamaba a sus padres para que la recogieran, sino que les llamaba para comunicarse con la hermana de Jaune y la exdirectora de la oficina del puño. Si alguien podía ayudarles, ya fuera directamente o proporcionándoles información que quizá no conocieran, sería ella. Y le debía a Jaune y Blake por salvarla a ella y a su bebé. El padre de Blake abandonó la toma y pasaron varios minutos, durante los cuales Ruby explicó en voz baja quién era Saffron a su hermana. Al cabo de un buen rato, porque debía de estar distante, la mujer rubia apareció frente a la cámara y se sentó. No llevaba a un bebé, presumiblemente no quería que Adrián apareciera en cámaras que pudieran ser hackeadas y usadas en su contra. Belladona. Tú, bueno, has cambiado. Sigo conservando mi sentido de mí mismo. Si tú lo dices. Mi hermano debe estar en una situación aún peor, entonces. Blade lo explicó rápidamente. La noticia del confinamiento ya se habría extendido por Vale, pero apenas estaría llegando a Atlas, Mistral y Vacuo como rumores lejanos. La noticia se difundió aún más lentamente a Menagerie, tardando días en llegar. Saffron escuchó en un silencio sombrío, reaccionando solo para cerrar los ojos al enterarse de la muerte de su padre, pero sin derramar una lágrima. La transformación de Jaune le arrancó un breve suspiro. Blake es otro. Los dos estáis en la piscina profunda. Es un milagro que hayas conseguido mantener la cordura aunque el servicio continuo de Jaune a ArcCorp demostró que eso era posible hace tiempo. Simplemente no queríamos considerar eso. Es más fácil ver las anomalías como malvadas. Elimina cualquier posibilidad de arrepentimiento por tus acciones. ¿Qué quieres de mí? No puedo ayudar directamente. Se lo debes. Escupió Jan. Me malinterpretas. No puedo ayudar directamente. Estoy en Menagerie y Patch, según tus propias palabras, está completamente confinado. No hay manera de que pueda llegar. Una imposibilidad física más que una decisión consciente. Jan lo soltó con un grudido. Pero te debo una. Ayudaré en lo que pueda, pero espero que tengas una mejor idea de cómo puedo ayudarte. Seguiría teniendo acceso a los sistemas de ArcCorp. ¿Podré darte un nombre de usuario y contraseña para iniciar sesión en las plataformas más seguras? Lo dudo mucho, Belladona. Soy el architraidor. Me habrían despojado el acceso con extrema severidad. ¿Qué habrías podido lograr al concedernos tu acceso? Si pudiéramos abrirlo. Saffron tarareó. Yo era el segundo al mando. Solo respondía a padre. Podrías hacer mucho con mi acceso, especialmente si yo seguía en el sistema como su heredero y el sistema automatizado me pasaba el control por defecto. Podrías emitir directivas por todo Remnant. No hay garantía de que alguien los siga porque saben que soy un traidor, pero podrías. También podrías acceder a los sistemas de armería de ArcCorp. ¿Conoces los cohetes, verdad? Tenemos lo mismo. Tu oficina nunca las usaba porque era principalmente no combativo, y tenías tus propias armas. ¿Podrías haber pedido que trajeran y dejaran una anomalía? Preguntó Ruby. Dentro de lo razonable. ArcCorp no mantiene muchos vivos salvo las anomalías esclavizadas, pero si fuera una de esas, sí, podría requisarla para una tarea determinada. Sin embargo, no hay muchos que no estén en uso actualmente. ¿Qué tal la hoja en blanco? Destruido, me temo. Era demasiado peligroso dejarlo existir.
Maldita sea. Había formas que podrían haber sido útiles, dejar que Ruby se colara en la escuela cerrada y hablara con Jaune sin que nadie lo supiera. Corría el riesgo de borrar su identidad, tanto de sí misma como del mundo, pero eso no era instantáneo. Habría hecho falta seguir usándolo para llegar a ese punto. ¿Y la anomalía de Terra? Preguntó Blake. ¿El rifle de francotirador? El dolor cruzó el rostro de Saffron, aunque rápidamente lo ocultó. El rifle era solo un arma normal. Su anomalía era la bola de nieve que llevaba encima. De hecho, podría haberse usado con cualquier arma, desde una pistola hasta una resortera infantil, pero nosotros usamos un rifle de francotirador por la zona de explosión. Usarlo a corta distancia es una buena forma de incinerarte. Eso, debería seguir bajo control de ArcCorp. Es una anomalía no consciente, un objeto y de cierto valor estratégico. Supongo que habrá sido recogida para un posible uso, ya sea por una fuerza de tarea o para convertirse en una anomalía esclava de uno de mis hermanos en el futuro. Podríamos activar tu cuenta bloqueada usando a un amigo nuestro. Si lo hacemos, ¿podrías acceder y enviar el globo a nuestra ubicación? Claro. Es lo mínimo que puedo hacer. Esperaré aquí con tus padres por si me necesitas. Suerte. Ruby colgó la llamada y ya estaba contactando con Koda antes de que Blake pudiera preguntar. Era demasiado obvio dadas las circunstancias y lo que Blake había dicho. La anomalía basada en código era una de las pocas personas en Remnant, una de las pocas entidades en Remnant que tenía la posibilidad de acceder al sistema informático más avanzado que existía. La anomalía artificial respondió en menos de un nanosegundo tras la llamada. Me impresiona que hayas podido localizarme, Belladonna. Mis condolencias por tu transformación. Blake se quedó quieta. Ya lo sabes. ¿Cómo no hacerlo cuando ArcCorp inicia un bloqueo de Internet? Eso no es algo que pueda ignorar cuando mi esencia está constantemente conectada a ese mismo Internet. Es como si de repente tuvieras el dedo del pie bloqueado en éxtasis. Simplemente tenía que explorar qué estaba pasando, y no es como si sus confinamientos pudieran detenerme. He estado llevando un registro de todo. Alistair y los demás también están al tanto de la situación, ya que implica su seguridad futura. Entonces Jaune. Vivo por ahora. ¿Ha negociado algo así como un alto el fuego, aunque no durará? Koda habló sobre su plan, convencer a su hermana para que utilizara la anomalía legal, Anomalous y Sons, para hacer otro contrato y vincular tanto a él como a ArcCorp. A él. El plan sonaba bien. No solo en el sentido de mantener a Jaune con vida, sino también desde la perspectiva de ArcCorp. Les permitiría hacer un trato para mantener a Jaune alejado. ¿Por qué no funciona? Preguntó Ruby. Parece un plan decente. ArcCorp no planea firmarlo. Todo esto es solo ganar tiempo para ellos. Blake se tensó. ¿Otra traición? En este caso, es más bien que le temen, corrigió Koda. Deberías recordar que su líder, el padre del nuevo líder, acaba de ser borrado por ese mismo contrato. ¿Quieres firmarlo después de oír todo eso? No. Claro que no. Debieron pensar que Jaune quería repetir el truco que Nikos había usado con ellos, matar a otro nuevo director y privar a ArcCorp de aún más recursos. Fue un buen caso de que me engañaran una vez, y ArcCorp sería un idiota si confiara simplemente en el anómalo plan contractual por segunda vez en 2 días. Su plan es que un becario menos importante asuma el riesgo de firmarlo, pero intentar pasar eso a Jaune como algo vinculante. Dudo que funcione, pero nadie puede culparles por no querer poner su nombre y futuro en ese contrato una segunda vez. Si Jaune también se niega, volverá a un conflicto abierto, pero ArcCorp habrá tenido tiempo de traer armamento extra. Debes saber que también están empezando evacuaciones más exhaustivas. Están registrando incluso las casas más alejadas de Patch buscando a alguien que viva en las zonas rurales. ¿Por qué es tan importante? Preguntó Jan. Estamos seguros aquí. La pregunta que deberíais haceros es por qué quieren asegurarse de que el 100% de las personas sean evacuadas de la isla. ¿Qué contingencia podrían tener en mente que no requiera que no se dejen vidas atrás? Oh. Eso sonaba mal. ArcCorp tiene un superarma. Preguntó Jan nerviosa. Muchos. Algunos son tradicionales. Misiles de polvo con suficiente carga útil para bañar la isla en fuego. Algunos son de naturaleza más anómala y se mantienen como último recurso. Tu centro podría ser seguro. Está hecho para resistir mucho. Jaune, en cambio, bueno, incluso esa nueva forma suya tendrá límites.
Harcourt tampoco tiene por qué matarlo. Si pueden destruir su capacidad de volar, quitarle las alas, entonces podrían idear una forma de sellar la isla de Patch para siempre. Llámalo contaminado por un ataque terrorista o algo así. No su isla. La tumba de su madre estaba aquí, y aunque esa tumba estuviera vacía, seguía siendo un lugar que Ruby defendería hasta el final. Este también era el lugar donde su madre y su padre habían hecho su hogar, y los recuerdos permanecían en la tierra. Koga, necesitamos un favor, dijo Blake. ¿Podrías acceder a los sistemas de Harcourt y reactivar una cuenta antigua? Normalmente, diría que no. Detectarían mi intrusión y los sistemas quedarían completamente apagados. Ahora, sin embargo. Quizás. Hay tanto caos que ni siquiera se han dado cuenta de que vosotros tres habéis accedido desde aquí, así que no me sorprendería que pudiera colarme. ¿Qué cuenta buscas? El antiguo segundo al mando. Saffron Ark, directora de la oficina de primera mano. Koga rió sintéticamente. Eso es ciertamente un ángulo. Veré qué puedo hacer. Dame 15 minutos. Te llamaré luego. __. Le llevó mucho más de 15 minutos, pero el tiempo se aprovechó bien. Ruby le mostró a Jan la pequeña armería de la instalación y se abastecieron de armamento. Harcourt no lo pensó dos veces antes de proporcionarles armas y explosivos. En ese momento habían sido leales y podrían necesitarlos si surgía alguna anomalía. La mayoría eran combates reducidos para luchar en pasillos estrechos, subfusiles, escopetas y cosas por el estilo, pero había un único rifle de francotirador que Ruby eliminó. Crescent Rose era su bebé, y realmente no quería arriesgarse a lanzar un sol en miniatura a través de ella si la antigua anomalía de Terra Arc se ponía a su disposición. No se podía saber qué haría con la cámara de disparo. Jan cogió una escopeta para ella y se la colgó a la espalda. Es bueno tenerlo si lo necesito, dijo. Antes te iba bien con la espada. Ja. Ni siquiera fui yo. Jan tocó el libro en la cadera. Resulta que se lo quitó a un tipo llamado Aram. No sé quién es, pero era bueno con la espada. Ruby lo sabía, pero decidió que era mejor que Jan no se enterara y tampoco lo mencionara delante de Blake. Cuando volvieron a la sala de control, Koga se había puesto en contacto con buenas noticias. La cuenta de Saffron había sido activada a la fuerza, pero la fuerza era notable. Si la situación no fuera ya grave, todo el mundo lo habría visto, y ella dependía de la distracción de Jaune, el confinamiento y la muerte de Nicholas Ark para mantenerlo oculto por ahora. O más bien, para mantener a todos demasiado centrados en apagar incendios para lidiar con lo que probablemente parecía un error informático. Métete rápido y vete, dijo Koga. No veo que dure más de 2 horas, incluso con todo el caos que está haciendo. Todo el mundo en Harcourt sabe que está fuera. Blade le dio las gracias y rápidamente llamaron de vuelta a Saffron, devolviéndola a la pantalla principal. Saffron no preguntó cómo ni quiso saberlo, pero se conectó rápidamente e hizo lo que pudo. No puedo dejar que alguien lo entregue porque eso implicaría a alguien que sabe que no debe seguir mis órdenes. Lo mejor que puedo hacer es un solo lanzamiento. Saffron pulsó unos botones en un ordenador prestado por la familia Belladonna. Ahí. Está en camino. Debería estrellarse a menos de 200 metros de tu instalación. Tendrás que encontrarlo. ¿Quieres que desactive las bombas de allí también? No. La respuesta de Blake sorprendió a Ruby. Si apagas nuestra autodestrucción, eso es una señal tan clara como cualquier otra de que alguien debería volver a encenderla y activarla inmediatamente. Es mejor que no hagas nada allí. Solo alertará a la gente. Muy bien. El globo de Terra es complicado de usar. Requiere concentración. Una vez que lo investigas, no puedes parar ni apartar la mirada. Hacerlo tendrá consecuencias catastróficas. Mira, sacude y localiza una estrella, luego presiónala en el cañón del arma. Solo cuando la sacas puedes apartar la mirada, pero no tembles. Terra siempre decía que sentía algo al mirar de vuelta y que sabía en el fondo de su mente que la encontraría, y a nosotros, si apartaba la mirada. Lo usaré, dijo Ruby. Casi tendría que ser ella, tanto porque era la mejor con un rifle de francotirador como porque Blake quizá no fuera capaz de usarlo, tanto con las patas como porque ahora era una anomalía total. Me aseguraré de no apartar la mirada, pero no sé para qué lo estamos usando. Es un arma, claro, pero ¿a quién disparamos con ella? Matar a Harcourt aquí no arreglará nada. No lo haría, Saffron estuvo de acuerdo. Activarías los protocolos de fallo. ¿Qué quieres decir?
Patch sería bombardeado tan fuerte que acabaría siendo un cascarón. O podrían detonar cargas útiles frente a la isla y buscar hundirla con un tsunami. Menos probable en el último caso dado el riesgo de golpear a Vale, pero ya te haces una idea. Entonces, ¿de qué servía? Tener un arma sin objetivo no les ayudaba en nada, ya que solo servía para distraer. Esperaba que Blake tuviera un plan. Algo con lo que pudieran trabajar. Ruby no tenía ninguna que funcionara. Disparar a Harcourt solo haría que Patch fuera aplastado con ellos encima, y disparar a Jaune lo mataría. Cuando Saffron colgó, Ruby se giró hacia Blake. ¿Tienes un plan, verdad? Más bien es una idea muy básica. Es menos un plan y más una teoría. Suena prometedor, dijo Jan. Pero este rifle es algo que Ruby puede usar sola, así que supongo que tienes otra cosa en mente para los dos. Poner en marcha un plan sin que Jaune lo sepa será peligroso. Necesitamos una forma de contactar con él. Jaune obviamente no podía usar un pergamino en su forma actual y volver a entrar en Signal sería casi imposible. Harcourt ya tendría un cordón más sólido y nunca dejarían pasar a Jan ni a Blake. ¿Y cómo se supone que vamos a lograr eso? Preguntó Jan. Tienes dos opciones, y ambas están relacionadas. Literalmente. La felina miró fijamente a Jan mientras lo decía. El primero es tu tío, que podría volar sobre la línea y aterrizar lo suficientemente cerca para transformarse y entregar un mensaje para nosotros. Si es que se le puede convencer. Jan frunció el ceño. Crow y yo no estamos precisamente en buenos términos desde que le di un puñetazo a Ozpin. ¿Otra idea? Dije que las opciones estaban literalmente relacionadas. Tú lo descifras. A Jan le costó un segundo. Y un segundo más para retroceder con ira. Raven. Vete a la mierda. No quiero tener nada que ver con ella. ¿Cómo la conoces siquiera? Tu madre. Esa zorra no es mi madre. Tu tía, entonces, en realidad tiene una relación bastante decente con Jaune. Por una aversión mutua hacia Ozpin y por ayudar a su tribu con alguna que otra anomalía. Creo que puede abrirle portales, aunque rara vez lo hagan. Y supongo que ella puede hacer lo mismo por ti. Si pudiéramos tomar un portal hacia ella y luego hacia Jaune, podríamos hablar con él. ¿No nos permitiría eso también sacarle de allí? Preguntó Ruby. ¿Por qué no te lo llevas directamente? Si es posible, genial, pero dudo que Raven pueda abrir un portal tan grande. Las semblanzas tienen límites y Jaune es tan grande como Signal ahora mismo. Era un punto justo. Tú decides, Jan. Sé que Raven será una opción menos apreciable, pero también es menos probable que le pida ayuda. Crow quizá quiera que trabajes más estrechamente con Ozpin, ya que tiene su lealtad allí. Que se joda eso, escupió Jan. Uf. Vale. Hablaré con mi zorra de falsa madre. Sigo cabreado con Crow, además hay una posibilidad de que Harcourt sepa de él. Estoy cabreado, pero no tanto como para querer que le derriben al cielo. Ruby asintió. Ella también estaba enfadada con el tío Crow por intentar presionarla para que fuera a Beacon, pero no lo suficiente como para querer que le hiciera daño. Seguía siendo su tío, y los buenos recuerdos superaban con creces a los malos. Subiré arriba a buscar la anomalía de Terra, ofreció. Lleva un trapo contigo. No lo investigues. Sí, confía en mí. No voy a investigar algo que el segundo al mando de la oficina de Fist Office, salvo en circunstancias extremas. Tengo curiosidad por las anomalías, pero no soy suicida. Ruby saltó de su asiento y se dirigió a la puerta. También soy el único aquí que no se ha convertido en uno ni ha hecho un trato loco con uno, así que muestra un poco de confianza. Ninguno de los dos tuvo una buena respuesta a esa. Con una sonrisa, Ruby subió las escaleras a toda velocidad fuera de la instalación. Un motor rugió arriba, una estela como un cometa pasando por encima antes de estrellarse en el bosque cercano. Era hora de armarse. Capítulo 167. El abogado anómalo fue tan puntual como los anteriores, aunque fuera otra persona completamente distinta. Rostro suave, simetría antinatural, con una sonrisa perfectamente paciente. Un hombre esta vez, aunque fácilmente podría haber pasado por una mujer dadas las pómulas marcadas y la falta de vello facial. Se presentó como el señor Ceruleo y le ofreció la mano a Hazel para estrecharla. Cuando no lo hizo, él lo mantuvo fuera, dejando pasar 6 minutos agonizantes sin que él se moviera ni un segundo. No parpadeó, no respiró, y su mano extendida no tembló ni una sola vez.
Al final, Heizel gruñó y la sacudió, aunque solo fuera para detener el improvisado duelo de miradas. El señor Cerulean entonces se volvió hacia Jaune y le ofreció la mano, en la que Jaune insertó cuidadosamente una sola pluma fría. El abogado anómalo no se quedó paralizado como Nikos. No mostraba la más mínima incomodidad, y tampoco se frotaba ni calentaba las manos, siendo prácticamente inmune a la influencia letal y fría de Jaune. La compañía está agradecida por su continua asistencia, dijo, abriendo su maletín y sacando varias hojas de papel, bolígrafos y luego toda una mesa sobre la que colocarlas. ArcCorp está demostrando ser un cliente valioso. Heizel se echó hacia atrás ante la distorsión casual de la realidad, pero Jaune ya lo esperaba. La oficina de contención se encargaba de más anomalías que la mayoría, y Heizel y Jade, cuando estaba viva siempre había preferido incinerarlas a distancia. Habían matado a muchos, pero matar desde lejos no dejaba mucha experiencia lidiando con los matices, y nunca se habían topado con una anomalía que no pudieran prender fuego antes. Jaune había conocido a muchos. Esto es solo una cuestión de necesidad, soltó Heizel con dureza. Mataste a mi padre. Tales acusaciones podrían ser motivo de demanda por difamación, señaló el señor Cerulean. Pero probablemente se harían concesiones en el tribunal por tu dolor, así que también lo respetaremos. Tu padre nos contrató para redactar un contrato, y lo hicimos. Todo lo que pasara más allá de ese punto era su propia responsabilidad. Sigues siendo una anomalía. Te atenderán con el tiempo. Heizel canalizaba a su interior Saffron con ese tipo de declaraciones, pero Jaune dudaba que el bucete anómalo se sintiera amenazado por ello. ArcCorp era una sombra de lo que fue, con tantos muertos, y Heizel mostraba fuerza para intentar ocultarlo. Todos sabían que ahora solo estaban ella y sus dos hermanas pequeñas, ninguna de las cuales tenía más de 16 años. Montaña Glen había sido una masacre, y los acontecimientos con Winter habían pasado factura. 5 hermanos muertos. Y 2 padres. Todo entre los Schine y una ciudad muerta. Empecemos con los términos del contrato, dijo el señor Cerulean, sentándose en una silla que había sacado de su maletín. ¿Qué condiciones impondría ArcCorp a la entidad que se identifica como Jaune Arc? Sumisión. Demasiado vago. La voz de Jaune resonó a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener el silencio. Los agentes de ArcCorp que Heizel había traído, que esperaban cerca, se tensaron y apretaron sus armas con fuerza. Esto es un contrato legal, hermana, tienes que especificar qué significa o ambas seremos borradas de la existencia. No me llames así, soltó con estallido. No eres mi hermano. Ya no dolía. El punto sigue siendo, Heizel. ¿Qué es la sumisión en este contexto? Obediencia. No voy a aceptar eso. Dijo Jaune. El señor Cerulean dejó de escribir, dejando que él hablara. Eso es demasiado abierto. Podrías ordenarme que me mate o que masacre inocentes. Incluso podrías ordenarme romper los términos del contrato de otra manera y ponerme en una paradoja. Eso constituiría un incumplimiento de contrato, dijo el señor Cerulean, sorprendiéndoles a ambos. Nuestros contratos sí tienen en cuenta las órdenes directas y el mando como parte responsables de acciones específicas. Si no lo hacían, un firmante podía eludirlo ordenando a otra persona que cometiera violencia contra otro firmante. Se considera la cadena de mando. Así fue como murió Nicholas Ark. Nikos había sido quien rompió el contrato, pero ella estaba bajo órdenes directas de él. El hecho de que no le hubiera ordenado romperlo no importaba, porque ella había estado allí por orden de Nicholas. Al final, las consecuencias recayeron sobre él. Algunos podrían haber argumentado que eso era injusto, y otros podrían haber replicado con la misma vehemencia que un comandante era responsable de los errores de juicio de sus hombres. Eligió ascender a Nikos, eligió ponerla al mando y eligió confiar en ella en esa misión. Entonces pon cláusulas que le permitan ignorar órdenes que ignoren directamente otras cláusulas, dijo Heizel. Seguiré aceptando tu existencia solo si estás directamente bajo el mando de ArcCorp. No debería ser muy diferente de como eran antes. Padre mantuvo términos muy parecidos contigo. Me dieron un cargo y cierto grado de libertad. Dudo que me lo concedas. Aquí va una contraoferta. Me permites salir de aquí, y aceptaré no acercarme nunca a ninguno de los 4 reinos ni a un gran centro de población a menos que un director de ArcCorp lo solicite expresamente. Así me mantengo alejada de la gente, pero aún puedes llamarme si me necesitas. ¿Estás loco? No podemos dejarte libre. Revelador.
Muy revelador. No es que no hubiera visto venir el intento de confinarlo. En esa misma línea, podía ver los futuros intentos de matarlo también eran evidentes. Quizás si su padre siguiera vivo y Saffron leal, la compañía podría haberse permitido asumir el riesgo. Habría habido mucha gente capaz de derrotarlo si alguna vez se descontrolaba. Ya no era así. Hazel sabía que sería el fin para ArcCorp si Jaune perdía el control y desataba una rama en una de sus bases, y ninguna instalación de contención podría contenerlo. Él era el especialista en contenciones. Dejando de lado el hecho de que ArcCorp no tenía a nadie más con la experiencia para sujetarlo, él también era la única persona que mejor conocería las debilidades del proceso y cómo escapar. Era más fácil para Nicolás, que sabía que tenía décadas de experiencia sobre su hijo. Hazel tenía una edad comparable a la suya, y se podría argumentar que tenía menos experiencia dado el peligro de las repetidas misiones de la oficina de contención. ArcCorp estaba colgando de un hilo. Le daba pena que ella hubiera sido puesta a cargo de todo. Entonces tendremos que llegar a un compromiso. Puedo ceder en algunas cosas, pero no en tu libertad. Soltó con brusquedad. Mírate. Eres enorme. Esto sería otro asunto si fueras del tamaño y forma humana, pero no lo eres. No hay forma de esconderte. La gente te verá, te harán fotos, y entonces la ilusión pacífica que hemos trabajado generaciones para mantener se romperá. Ya se está rompiendo, Hazel. Lo sabes. ArcCorp tendrá que adaptarse. El futuro de ArcCorp no es asunto vuestro. Y no puede cambiar. No puedo cambiarlo. Lo último fue un susurro, más para sí misma que para él. Aunque quisiera, que no quiero. ¿Crees que el resto de ArcCorp aceptaría eso? Solo quedamos Amber y Lavender. ¿Cuántas decisiones locas crees que permitirán los veteranos de mi padre antes de decidir que sería mejor que uno de ellos tomara el relevo? ¿No hay respuesta? Exacto. El nombre Ark es más que sangre. La oficina Blades es leal por ahora por respeto a su padre, pero le respetaban por su fuerza y sus costumbres. Si empiezo a cambiar eso, a ablandarlo, entonces me expulsarán. Si son amables, dirán que es solo hasta que sea mayor. Si no, podrían matarla. La oficina Blades no era notablemente desleal, pero su lealtad era muy hacia las antiguas formas de hacer las cosas de Nicolás. Eran tradicionalistas acérrimos que odiaban las anomalías, y que todos esperaban con ilusión que Saffron tomara el control. ArcCorp no era una democracia, pero eso no significaba que fuera estable. Era más parecido a una dictadura militar, y esas eran invadidas constantemente por golpes de estado. Hazel sería juzgada por lo que ocurrió aquí. Parecía que no había forma de ganar. ¿Entonces qué? Preguntó. No aceptaré que me maten o me confinen, Hazel. ¿Qué condiciones puedes ofrecer que creas que aceptaría? Podríamos, Hazel mordió el labio. Podrías encargarte de tu propia contención. Una nueva instalación, con usted al frente. Mientras el contrato ponga límites a cuánto puedes exponerte, podrías tener la libertad de tomar tus propias decisiones. Incluso podría verte reincorporarte como director. Fue una oferta generosa. Una forma generosa de disfrazar la idea de estar encarcelado. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que alguien bajo tu mando intente matarme si acepto eso? No pediría eso ni aunque firmara el contrato. Igual que cuando padre no ordenó a Nikos que incumpliera su contrato. El hecho de que el abogado que escuchara no refutó el argumento prácticamente confirmó sus palabras. Hazel tragó saliva. Solo haría falta que una persona bajo tu mando decidiera romper las reglas y serías borrado de la existencia como lo fue nuestro padre. ¿Haya tenido algo que ver con esto o no? Eso, ¿y luego qué? Acusó. ¿De qué sirve pedir este contrato si no confías en lo que pone? Para ganar tiempo. Permítame recordarle, dijo el señor Cerúleo, que me pagan por segundo. Ya han pasado varios minutos y no se ha escrito ni una sola palabra. Por supuesto, estoy encantado de seguir bajo tu servicio, pero el tiempo sigue pasando. Y no iban a ninguna parte rápido. Barra. Jan y Ruby conocían los mejores lugares alrededor de Patch, incluyendo una colina con vistas dominantes sobre la Academia de Señales. Blade miró hacia el colegio donde seguía la enorme forma de pájaro de Jaune, ya no bajo ataque. ArcCorp había formado un perímetro sólido a su alrededor, cerrando los huecos que habían quedado cuando los tres escaparon antes. Aunque Jaune no podía verlo, había movimiento en los bordes exteriores del perímetro.
Se estaban trayendo vehículos, entregando más agentes junto con armamento pesado. Incluso había algunos tanques que parecían venir de Atlas, y un vehículo con un enorme misil de polvo. Parece que se están preparando para una guerra total, dijo Jan. Ruby abrió su estuche de armas y sacó el elegante rifle de francotirador negro que contenía. No la habitual, sino un modelo militar funcional al que colocó un trípode y luego se puso en la cama, y luego se puso a trabajar en colocar una mira. Junto a eso, una caja metálica yacía en la hierba, dentro de la cual, envuelta en tela, estaba la antigua anomalía esclava de Terra. Lo más parecido a un superarma que Blake había visto jamás. ¿Vas a contarnos este plan tuyo ahora? Jan insistió. Te dije que era menos un plan y más una idea, la planificación nunca había sido su fuerte. Blake podía armar algo si hacía falta, pero siempre había sido más de las que pensaban rápido, incluso en el colmillo blanco. Y la idea es proporcionar apoyo de fuego si y cuando Hardcore paga su movimiento. Compra una oportunidad para que Jaune escape. Jan lo pensó durante un largo momento y luego suspiró. Joder. No bromeabas con que no era un plan. Pensé que al menos tendrías alguna idea de cómo esto le ayudaría de ganar tiempo o a convencer a Hardcore para que se retirara. ¿Solo quieres que los ataquemos? Solo si le atacan primero. Lo cual es un hecho, salvo que sea un milagro. Jan negó con la cabeza. ¿Y nosotros qué, eh? No es que se queden quietos si Ruby empieza a dispararles objetos cósmicos. ¿Qué hacemos cuando nos rodean los aviones? Blade no tenía respuesta. Por eso era más una idea que un plan. Había otras ideas también, o ideas potenciales. Como cuando se colara por el campamento de la Hardcore para llegar a Jaune, o que fuera tras quien estuviera al mando. Muchas ideas, pocas especialmente desarrolladas o útiles. Denúnciame, gruñó. No es que haya tenido tiempo para pensar. ¿Y tu nueva forma no puede hacer nada? Puedo alimentarme del arrepentimiento. Estoy ignorando el tuyo. Jan resopló. No tengo arrepentimientos. Sí, lo hizo. Todos lo veían excepto Nikos, la loca. Blade no podía distinguir cuáles eran los arrepentimientos de Jan, y por eso estaba agradecida, pero permanecían a su alrededor tan tentadores y dulces que le hacían babear a Blake. Sacudiendo ese pensamiento, volvió a contemplar el campamento. Sus poderes podrían permitirle eliminar a algunos agentes, quizá incluso al nuevo director jefe, pero ¿y luego qué? Hardcore no era una entidad que colapsaría si se destituía al líder. No lo había hecho con Nicolás, y no lo haría aquí. La organización contaba con más que suficientes miembros juramentados a la causa y que asumirían el manto para hacer lo que consideraran correcto. Vamos a desglosar las cosas, dijo Jan. ¿Qué queremos en un escenario ideal? Jaune para ser libre, dijo Ruby. Y que salgamos de Patch enteros. Claro. ¿Y qué quiere ArcCorp? Jaune muerto. ¿Y nosotros muertos o capturados? No necesariamente. Jan cruzó los brazos. Vosotros dos estáis siendo demasiado parciales con esto. Lo entiendo, pero hay que ser objetivo. ¿Qué quiere ArcCorp en un escenario ideal? Respondió Blake. Querrían que se eliminara cualquier cosa anómala y que no hubiera riesgo de que nadie lo descubriera. Claro. Así que la forma más directa para que lo hagan es matar a Jaune y a nosotros, pero quizá no sea la única manera. ¿Crees que podemos negociar con ellos? No. No soy tan ingenuo. Jan se rió. Pero digo que tienen sus prioridades, ¿no? Matarte es la gran prioridad ahora mismo, pero tiene que haber algo ahí fuera que sea aún mayor. Algo que les hiciera pensar. Joder, olvida a Jaune. Este es un problema mucho más serio. ¿Verdad? Blake tarareó. Salió como un ronroneo. Jan estaba pescando, pero tenía razón. Negociar con ArcCorp estaba descartado, pero aprovechar sus doctrinas no. La empresa tenía que priorizar lo importante. Ahora mismo, Jaune era la mayor amenaza, pero también estaba quieto y no actuaba agresivamente. ¿Y si apareciera algo más grande? Blade dudaba que eso les hiciera trabajar juntos. Jaune ayudaría si fuera necesario, pero ArcCorp no querría que lo hiciera, no si eso arriesgaba a exponer anomalías. Espera. Espera, eso era todo. Manteniendo el velo del secreto. Siseó Blake. Esa es su prioridad. Todo lo demás es secundario. ¿Eh? Ruby levantó la vista. Pero Jaune es la amenaza para el secreto ahora mismo. Ahora mismo, Blake insistió. Pero ¿y si llegara algo más grande?
¿Y si hubiera una amenaza sería que rompiera las cosas por completo? Entonces tendrían que elegir entre Jaune y él. Entre un antiguo empleado de ArcCorp convertido en anomalía que por ahora no está causando problemas, o una anomalía que sí está causando problemas. Seguro que preferirían tratar con lo segundo. Quiero decir, podríamos pedir a Alistair y a los demás que protesten en las calles, supuso Ruby. Eso pondría a Vale en un frenesí pero los pondría en mucho peligro. Tampoco son luchadores. ¿Y si ArcCorp los persiguió? Sería una masacre. Blake sentía que algunos lo harían si ella lo pidiera, por respeto a Jaune y por ganas de devolverle toda su ayuda. El problema era que expondría a la comunidad allí a ArcCorp. Eso sí, funcionaría para sus planes. ArcCorp dejaría patches para intentar evitar que Vale estuviera expuesto a más anomalías, y eso les daría tiempo suficiente para escapar con Jaune. A costa de Alistair y su gente. No ellos, Blake estuvo de acuerdo. Pero una idea similar. Tenemos que entrar en pánico a ArcCorp. Hacer que elijan entre lidiar con Jaune o detener otra anomalía que se convierta en clase realidad. Al final, el secreto tiene que ser lo primero para ellos. ¿Tienes alguna peligrosa en tu encierro? Preguntó Jan. No. Ruby negó con la cabeza. ArcCorp no nos dejaría tener peligrosos. Y estamos atascados en Patch, así que no es como si pudiéramos presumir de nada en Vale. Muchas de las anomalías más grandes también son peligrosas. A menos que quieras desatar la sangre que se alimenta de Vale. No. 100 veces no. Blake se estremeció solo con la idea. No eso. Pero hay otras anomalías. Algunos los conocemos y otros no, si hay alguno que podamos exponer o simplemente amenazar con polvo. Demasiado difícil, dijo Ruby. Ya es la clase de realidad. Podrías contarle al mundo lo que realmente es, y nadie nos creería. ArcCorp lo descartaría como teorías conspirativas locas. Tendría que ser algo que la gente pueda ver con sus propios ojos. Entonces dinos que funcionaría, dijo Jan. ¿O es otra de tus ideas vagas y en realidad no tienes una anomalía en mente que podamos exponer? Ahí está Montaña Glen. Pensé que ya habías despejado eso. Jan se estremeció al recordar a la chica que se había cortado la garganta delante de ella. Ruby me dijo que eso se había ido para siempre. Ya está. Lo es. Pero sigue siendo una fuente de miedo para ArcCorp. Si algo saliera mal allí, Blake se volvió hacia Ruby. ¿Hasta dónde puedes disparar con esa cosa? Ruby resopló. Soy bueno, pero no lo bastante bueno para atacar Montaña Glen desde Patch. No creo que sea posible. ¿Y si te conseguimos despegar? Si me llevaras un poco sobre el océano, claro. Sería mucho más fácil. Así que dispara a Montaña Glen, dijo Jan. ¿Y entonces qué? Es solo una explosión. ¿De verdad les hará entrar en pánico? Se cree que Montaña Glen ha sido eliminado, pero su memoria aún persiste. Explicó Blake. Si oyen hablar de una explosión allí, una obviamente anómala, además. Entonces causará pánico. ¿Y si alguna parte sobrevivía? ¿Y si llega a Vale? ¿Pueden permitirse arriesgarse a que no sea nada cuando podría ser la segunda avenida de la ciudad crepuscular? Aunque no sea actuación, la gente de Vale lo vería y reaccionaría. Querrían saber qué pasaba allí, y se supone que Montaña Glen está abandonada. Lo que significaba que ArcCorp no querría que nadie estuviera por ahí y descubriera que no estaba tan abandonada después de todo. Era una posibilidad remota, pero era una posibilidad y aún podían desviar la atención de ArcCorp solo robando un Bullhead. ArcCorp podría temer la ruta más obvia de que Blake sea vista en su nueva forma, o que diga la verdad a la gente. Si no fuera otra cosa, sería una distracción. Vamos. Ahora mismo están centrados en Jaune. Solo tenemos que noquear a unos cuantos agentes y robar una aeronave, y entonces tendrán que decidir si perseguirnos o centrarse en Jaune. Las negociaciones no iban bien. No se había escrito ni una sola palabra en el contrato. No importaba lo que Jaune ofreciera, Hazel no estaba dispuesta a ceder. No podía llegar a un acuerdo. Había lanzado ideas locas como atar su vida con Jaune para que uno muriera si el otro lo hacía. No iba a aceptar eso y que uno de sus agentes la matara para librarse del mundo de él. Su siguiente idea había sido confinarle a un lugar geográfico determinado, una montaña o un tramo de bosque, pero incluso cuando gran parte del mundo estaba invadido por los Grimm, ArcCorp no estaba dispuesta a permitir que una parte perteneciera a una anomalía. Eres demasiado grande. Replicó.
La gente te vería desde el aire cuando están en vuelos internacionales. Convénceles de que soy un Grimm. Sabes que eso no funcionaría. Los Grimm son distintivos y... Un breve estacato de disparos la interrumpió, haciendo que todos desgarraran la cabeza en esa dirección. Todos excepto el abogado anómalo, que seguía perfectamente concentrado en el contrato. Hazel frunció el ceño y se tocó la oreja con un dedo. ¿Qué ha sido eso? Índieme. ¿Qué fue esa descarga? Señora, no estamos seguros. ¿Vino de dónde aterrizó tu Bullhead? Se envía un equipo para investigar. Manténme informado. Sí, señora. ¿Problemas? Preguntó Jaune, cuando terminó. No hay nada de qué preocuparse. Un dedo en el gatillo que pica, o quizá un Grimm. Sin duda hay suficiente negatividad en el ambiente como para llamar su atención. La oficina de las hojas puede manejarlo perfectamente sin mi presencia. ¿Dónde íbamos? Estabas considerando mi oferta de existir únicamente en Menagerie. En absoluto no lo estaba. Aislada del continente o no, esa isla está llena de faunos que comercian con otros reinos. Mantenerlos en silencio sería casi imposible. Más disparos. Más larga esta vez. Hazel frunció el ceño e incluso Jaune miró de reojo, pero era difícil distinguir algo más allá del denso perímetro. Los Grimm eran una posibilidad, especialmente con la isla casi completamente abandonada. Hazel intentó concentrarse en la tarea. La única forma en la que confiaré para mantenerte es si estás en una instalación gestionada por una fuerza de tarea. Podemos hacer que sea una isla considerable, quizás deshabitada. Pero el contrato tendría que incluir una cláusula que te impida salir. Se pueden hacer concesiones para el improbable caso que te lo pidamos o te veas obligado, pero aún así querría garantías de que vendrías a otra instalación. ¿Y si es posible que vuelva a la forma humana? Como hice antes. ¿Podemos hablar de eso si ocurre? Entonces no me aceptarás de vuelta. Las cosas han cambiado. Antes, padre creía que podías derrotar la anomalía. Has fallado. Sea lo que sea que seas ahora, no es humano, y adoptar una forma humana no cambiará ese hecho. Una explosión. Más disparos. El rugido de un motor. Jaune observó cómo una aeronave negra y elegante, un Bullhead modificado, fuertemente armado y blindado, se elevaba con una falta de gracia poco característica. Ningún piloto trabajando para ArcCorp sería tan torpe. Giró a la izquierda, se desvió de su curso, luego se corrigió y se alejó lentamente. El auricular de Hazel zumbó enfadado. Señora. Han robado tu avión personal. No pudimos detenerlos. ¿Quién? 2 personas y una anomalía, señora. Sospechamos que son agentes rebeldes Blade Belladonna y Ruby Rose. El otro es desconocido en este momento, se supone cómplice. Señora, atacaron sin avisar. Nuestra atención estaba centrada en la anomalía. No pensamos en proteger nuestros vehículos por detrás. Blake, Ruby y Jan, por lo que parece. ¿Estaban escapando? Si es así, pues bien. Jaune se preocupaba por su destino en la isla. Ahora no menos, pero si lograban llegar a Menagerie, estarían lo suficientemente seguros. Saffron cuidaría de ellos. ¿Qué significa esto? Exigió Hazel, señalándole. Tú lo montaste. Estoy dispuesto a jurar ante un abogado anómalo que no tenía ni idea de que esto iba a pasar, dijo. He estado atrapada en Signal todo el tiempo, Hazel. Lo sabes. Entonces, ¿qué está haciendo tu asistente? Supongo que dejando Patch. ¿De verdad crees que se entregarían a ArcCorp dadas las recientes acciones del agente Nikos? No es de extrañar que intentaran escapar. Maldita sea. Todos los hombres, bajad las armas, espetó. Déjalos ir. Informa a los agentes en el continente para que estén atentos. Deténlos si es posible, pero no montes un escándalo. Si están dispuestos a irse y no hablar nunca de lo que ha pasado aquí, les dejaremos. Tenemos problemas más grandes que resolver. Señora, gritó el hombre al teléfono. Su trayectoria no es hacia Vale, señora. Si acaso, está en un camino recto hacia Montaña Glen. Hazel se quedó paralizada. Su rostro palideció. Se recuperó con un audible trago saliva. Montaña Glen está resuelto. No hay nada para ellos allí. Probablemente solo buscan deshacerse del Bullhead allí y escapar a pie. Déjalos ir. Por ahora. Jaune no dudaba que más adelante los perseguirían, aunque era posible que fuera para darles amenazas en lugar de muerte.
Otra cosa que se puede discutir en el contrato. De forma reveladora, el agente mencionó que estaban centrados en él. Supongo que no soy el único que compra tiempo. Si este contrato fracasa, será una batalla otra vez. Pero había estado ejercitando sus alas con cuidado todo el tiempo, disfrazando sus acciones como tics nerviosos y músculos doloridos. Las aves deberían saber volar de forma natural. Teóricamente también debería ser posible para él. Capítulo 168. No sabía que podías pilotar un Bullhead, hermana. No puedo. La respuesta de Jan no inspiró mucha confianza, aunque Ruby sabía que podía saltar y sobrevivir a un impacto contra el suelo. Jan agarraba los controles con fuerza, y su ignorancia sobre cómo funcionaba todo era evidente en la forma en que sus ojos recorrían los distintos botones. Entonces, ¿cómo? Lo único en lo que me centro es en no tocar el suelo. Mientras lo echara de menos, todo lo demás es seguro para volar. Eso explicaría los sacudidos y vaivén ocasionales en el aire, que Ruby había supuesto que eran turbulencias. Sin embargo, no estaban lo suficientemente altas como para sentirlo, así que fue la mala conducción de Jan en retrospectiva. Blake sabía pilotar uno, tanto por su tiempo en el Colmillo Blanco como en ArcCorp, pero carecía de pulgares oponibles. Ni dedos. O una forma corporal que le permitiera sentarse en el asiento y alcanzar los pedales con los pies. Ruby, Blake la llamó hacia la parte trasera del Bullhead, donde se habría almacenado la carga o el personal en este caso, ya que se había usado como transportador para agentes de ArcCorp. Ayúdame con este sensor. No puedo usarlo tal y como estoy. Voy. Ruby se inclinó sobre la forma felina de Blake y comenzó a operar el ordenador, que estaba integrado en el lateral del Bullhead donde habría una puerta en un Bullhead de 2 puertas, una que se abría por ambos lados. Era una especie de sensor sonar, pensado para permitir que la gente en la parte trasera detectara aviones a su alrededor o, más realísticamente, grima aviarios. O anomalías aéreas, dado que esto era ArcCorp. Usarlo era sencillo, ya que realmente solo tenía 2 modos y un interruptor de encendido y apagado. Blake simplemente no tenía la destreza para manejarla. Accionando el interruptor y girando la perilla para aumentar el alcance de la persecución, pronto registró su persecución. Nada. Nadie nos está siguiendo. ¿Nadie? Ni un solo Bullhead. Eso no puede ser. ¿Lo estás usando bien? No es que el dispositivo tuviera otros modos. Otros aviones de la ArcCorp se habrían registrado como aliados pero aún así aparecerían en ellos, solo que en un color diferente o con una placa de identificación que indicara quiénes eran. Para asegurarse, Ruby se acercó a la rampa cerrada al fondo y abrió la contraventana, revelando una ventana de cristal transparente. No hay nadie detrás de nosotros, Blake. No sé qué decirte. ArcCorp no nos está siguiendo. Fue un shock para todos ellos. Eran fugitivos, posibles traidores, y Blake literalmente se había convertido en una anomalía que conservaba su mente un gran riesgo por mantener los secretos de las anomalías en su lugar. Más que eso, habían robado un Bullhead justo delante de ArcCorp, atacando su campamento alrededor de Jaune para lograrlo. Entonces, ¿por qué no les perseguían? ¿Por qué nos dejan ir? Preguntó Blake, con un tono de risa en la voz. ¿Por qué están tan obsesionados con matar a Jaune? No puedo creer que no dedicaran al menos a unos cuantos Bullhead para perseguirnos. Probablemente esto está rastreado, llamó Jan desde la cabina. Quizá piensen que pueden rastrearlo más tarde y luego perseguirnos a pie. Nicholas Arp nunca lo permitiría. Ni Saffron, ni Nikos. Y están todos muertos, dijo Ruby. Tiene sentido que las cosas sean un poco más, fragmentado ahora mismo. Todo el liderazgo experimentado se había ido, y quien estuviera al mando ahora tenía una tarea enorme entre manos, así que no era imposible que se vieran obligados a dejar pasar cosas que normalmente no se permitirían. En teoría era bueno para ellos, pero también malo porque el plan de Blake para causar pánico por Montaña Glen y separar la atención de ArcCorp dependía un poco de que ArcCorp les diera algo de atención desde el principio. ¿Y ahora qué? Preguntó Ruby. ¿Disparar a Montaña Glen servirá de algo si no están mirando? Siseó Blake. No. No tiene sentido. Están demasiado centrados en él. Ni siquiera sabrían que algo pasó en Montaña Glen. Supuse que se pondrían nerviosos, y lo hacen, pero están más nerviosos por Jaune que por lo que sea que podamos hacer. Eso fue un error. Incluso Ruby podía notarlo.
Jaune estaba contenido por ahora y actuando cooperativo, mientras que los tres no lo estaban en absoluto. La decisión inteligente habría sido enviar gente tras ellos, ya que eran las verdaderas amenazas en ese momento, pero un líder nuevo e inexperto podría no estar de acuerdo. Si a alguien le mostraran la foto de un pájaro helado más grande que una academia, y luego a dos adolescentes y su pantera mascota, y le preguntaran quién es el más peligroso. Bueno, la mayoría estaría de acuerdo en que fue la primera. No era descabellado que ArcCorp juzgara a Jaune como la amenaza más inminente. Era grande, poderoso, y no podía ocultarse ni ocultarse. ¿Sigo adelante? Preguntó Jan. Yo, no sé, Blake sonaba frágil, perdida y agotada. Había sido idea suya, su último intento, y se estaba desmoronando a su alrededor. Pensé que nos perseguirían, pensé que temerían lo que podíamos hacer, y luego entrarían en pánico cuando disparáramos una anomalía en Montaña Glen y arriesgáramos desatar la ciudad crepuscular de nuevo. Pensé que podríamos mentir al respecto, decir que la oficina de contención sabía que una parte de la ciudad había sobrevivido. Haz que el nuevo líder de ArcCorp se altere por otro escenario que podría acabar con el mundo. Luego dejarían a Jaune en paz o apresurarían un trato con él para poder irse a enfrentarse a Montaña Glen. No era un mal plan. Se basaba en muchas suposiciones, pero cualquier plan tenía que hacerlo. Realmente dependía de quién fuera el nuevo líder, de lo nervioso que estuviera y de la experiencia que tuviera con la ciudad crepuscular. Aún así, habría desconcertado a Nicolás, Safón o Nikos. Habrían deducido rápidamente que una anomalía en una isla bloqueada era menos problemática que anomalías descontroladas cerca de Vale. Habrían pedido una persecución total. Este líder no lo había hecho, frustrando su plan por accidente. Voy a necesitar una dirección, dijo Jan. No puedo hacer que esta cosa flote. Quiero decir, puede flotar, pero desde luego no sé cómo hacer que lo haga. Blake miró sus patas en silencio. Blake. Llamó Jan. Hola. No sé, pensé que esto funcionaría, pensé que tendrían miedo de la amenaza mayor. Yo, quería que Jaune pareciera pequeño en comparación. Menos problema para ellos. Estaba perdiendo la esperanza, cayendo en su propio dolor prácticamente llorando ya por Jaune. No había sido un mal plan. Ruby lo aceptó. De hecho, había sido un buen plan. El único problema era que ArcCorp no había prestado atención. Si lo hubieran hecho, y si hubiera salido adelante, Ruby estaba segura de que habría funcionado. Lo que significaba que aún podía funcionar. En cierto sentido. Jan. Llamó. Regresemos. Volvemos a Patch. El Bullhead se sobresaltó, casi lanzando a Ruby al suelo. Blake, con un centro de gravedad mucho más bajo, tuvo menos problemas con él. Pero no estaban bajo ataque. Jan los pilotaba con la misma gracia con la que Crow volvía tambaleándose a casa tras una noche en el bar. Por suerte, había menos muebles contra los que chocar a varios cientos de pies de altura. Estamos de camino de vuelta, llamó Jan. ¿Cuál es el plan? Vamos con el plan original de Blake, dijo Ruby. Pensé que eso era un fracaso. Causar pánico en Montaña Glen es un fracaso porque no están prestando atención, pero el plan en sí está bien. ArcCorp piensa que Jaune es la mayor amenaza con la que podrían lidiar ahora mismo. Vamos a demostrarles que están equivocados. ¿Cómo? Ruby tocó la bola de nieve en su bolsillo. Paradójicamente, hacía tanto calor como frío a la vez. Supuso que ahora era su anomalía esclava, aunque realmente no quisiera que lo fuera. Su etapa en ArcCorp ya había terminado, así que bien podía reclamar una antes de irse. Vamos a recordarles que hay anomalías mucho más peligrosas ahí fuera. Barra. El viento azotaba la capa y el cabello de Ruby mientras estaba en la puerta abierta del Bullhead, con un clip atado a la parte trasera del cinturón para evitar que saliera volando. En su cabeza, pensó que tenía una figura fría. Equilibrada al borde sin preocupaciones, vestida con un traje negro a medida, pero con una capa roja ondeando al viento. ¿Cuántas veces se habría imaginado así cuando era joven? Demasiadas para contarlas. No era exactamente como se imaginaba que iba a ser, pero al menos tuvo su momento de tranquilidad. El elegante rifle de francotirador negro atado a su espalda solo completaba la imagen en su mente, y deseó distraídamente que alguien estuviera en el suelo para fotografiarla. Le quedaría bien en sus perfiles online. Aún no hay respuesta de ArcCorp, a pesar de que deben habernos detectado volando aquí. ¿De verdad están totalmente concentrados en Jaune? Sí.
¿Estás seguro de esto? No. Y Blair resopló. Supongo que debería haberlo esperado. Patch es tu hogar. Esto no debe ser fácil. Es más fácil saber que literalmente todos han sido evacuados, dijo, tocando la pequeña bola de nieve en su bolsillo. Los únicos aquí son los profesionales formados. Pero incluso ellos son inocentes de alguna manera. Solo están aquí porque se les ha dicho que estén. Blair no tenía respuesta. Tampoco Ruby. Estoy a punto de empezar, advirtió a Blake. Quizá deberías volver dentro. El gato merodeaba hacia atrás, mientras Yang hacía todo lo posible por hacer que la aeronave volara con calma. Aún no había descubierto cómo flotar, así que en su lugar derivaban a baja velocidad, a unos 300 pies del suelo. Estaban sobre los bosques de Patch, aproximadamente a medio camino entre el pueblo y su hogar. Fui había sido llevado por papá, que nunca habría dejado atrás a la cría, así que realmente no había nadie de quien preocuparse salvo los animales salvajes del bosque y esperaba que tuvieran la sensatez de huir cuando oyeran al Bullhead. Ruby pasó el pulgar sobre el globo de Terra. Tragando saliva, finalmente lo reveló, sosteniéndolo delante de sí en la palma de la mano. Era cálido y frío a la vez, suave y elegante, y sin embargo también húmedo. Se sentía a la vez sólido y blandito, y Ruby sabía perfectamente que podía apretarla como una pelota antiestrés y sentirla estallar entre sus dedos. Aunque no se podía saber qué haría una acción al universo interior. Las estrellas danzaban en un vacío negro, pareciendo como si mirara el cielo en una noche despejada. Era hipnotizante. Muchas anomalías lo eran, pero también peligrosas y esta no fue una excepción. Ruby la agitó una vez. El paisaje interior cambió, girando en espiral a través de distancias medibles solo en el sentido del tiempo que tardaba la luz en viajar. Las estrellas se difuminaron, los planetas pasaron rápidamente, los cinturones de asteroides golpearon su visión, haciendo que manchas bailaran ante sus ojos. Terra podría haber elegido uno de esos para disparar, o una estrella si la situación era especialmente grave. Ruby podría haberse conformado con cualquiera de las dos, pero volvió a sacudir el globo y hizo que su visión se desplomara aún más. Más allá de una galaxia y hacia otra. De ellos. La idea mareaba, pero era igual de posible que el globo mirara a una galaxia completamente diferente, o a una realidad distinta. Ruby no sabía por qué era más fácil de aceptar, pero lo era. Más estrellas, más gas, más roca, más espacio vacío. Ruby tembló. Destellos de luz, una corona, un pulsar gemelo. Le ardían los ojos al verlo, llorando en los bordes. Ruby tembló aún más, desviando la mirada mucho más allá de esos, hacia donde los planetas eran estériles y los soles se habían apagado. Enanas rojas, estrellas marrones y las espirales visibles alrededor de los agujeros negros. Algo le pesaba en la cabeza. Presionado contra su cráneo. Quizá tensión, o algo que se acercara a ella. Saffron les había advertido de lo que Terra había hablado, de algo que estaba prestando atención. Ruby respiró hondo pero no sintió que hubiera inhalado oxígeno en absoluto. La sangre goteaba de su fosa nasal izquierda, bajó sobre su labio, y la lamió. Sabía a uvas lo cual, supuso, era preocupante. Sus sentidos estaban alterados. Ruby ya no sentía el viento en la piel, ni escuchaba el rugido de los motores del Bullhead. En cambio, escuchó el latido de su corazón. Eso y un golpeteo sordo y distante que parecía venir del propio globo. «Úsalo», gritó su cerebro. Un sentido primordial de autopreservación enterrado en lo más profundo de ella le gritaba que no dejara que la presión aumentara más. «Úsalo y listo. Úsalo. Acaba con esto. Usa esa maldita cosa. No juegues con ella». Con la mano temblando, Ruby movió el globo arriba y abajo una última vez. Proyectando su visión hacia el universo. Porque, como algunos teorizaron, el universo no era infinito. Sabían que se estaba expandiendo, pero eso implicaba que tenía espacio para expandirse, y algunos decían que todo el universo existía dentro de un gran círculo plano o no que se expandía lentamente desde el evento inicial que lo inició todo. A Ruby le encantaban sus armas, pero también le encantaba el espacio. ¿Qué niño no? Había pasado muchas noches en la cama viendo vídeos sobre ello, aprendiendo conocimientos que pensaba que nunca servirían para nada más que entretenimiento. Ruby se estremeció al sentir una oscuridad tan oscura e impenetrable que no podía llamarse negra. Llenó su visión y su mente al mismo tiempo. Los humanos no debían ver esto. No estábamos preparados. Una lágrima le recorrió la mejilla.
Tan pequeño. Eran tan pequeños, tan insignificantes, tanto. Algo le atrapó la visión. Su anomalía. No en este lado, donde sus dedos lo sostenían, sino en el otro, en esa nada fuera del universo. Algo que no podía ver, pero que ella podía sentir, había apoderado del otro lado de la bola de nieve. Ya no estaba bajo su control. Terra siempre decía que sentía algo al mirar de vuelta y que sabía en el fondo de su mente que la encontraría, y a nosotros, si apartaba la mirada. Ruby sonrió con gravedad. Débilmente. Dolorosamente. Con una fuerza de voluntad monumental, cerró los ojos y apartó la mirada. Al instante, el globo se calentó. Con un grito, la lanzó al bosque, observando cómo el orbe, que ahora se había vuelto enfermizamente negro, brillaba y resaltaba mientras volaba lejos y pasaba por las copas de los árboles. Ya está, susurró, desplomándose. Si no fuera por la cuerda atada a su cinturón, habría dejado caer el Bullhead. Ya está. ¿Qué es, exactamente? Preguntó Blake. Debajo de ellos, los árboles empezaron a inclinarse hacia donde ella había lanzado la anomalía. El suelo temblaba y agrietaba y, en el epicentro, varios robles altos se desgarraban y succionaban hacia abajo. Los pájaros alzaron el vuelo, gritando de pánico puro. Ruby sintió que el sol se apagaba por un breve instante, o quizá era solo su percepción de ello. Querías algo lo bastante grande como para llamar la atención de ArcCorp, ¿verdad? Preguntó, sonriendo como loca. Bueno, lo tienes. Esto les recordará que hay cosas peores ahí fuera que Jaune. Debajo de ellos, el mundo gritaba como si algo para lo que no estaba preparado lo invadiera. Aunque ni siquiera Jaune podría perdonarnos esto. Patch temblaba. Jaune lo sintió muy profundo bajo tierra, el mundo temblando con tanta fuerza que le hizo tambalearse. Obligó a retroceder su cuerpo para no caer y aplastar a su hermana. Ella también cayó al suelo e incluso la anomalía, el señor Cerúleo, cayó de lado. Su rostro, que siempre había sido inexpresivo y sereno, parecía sorprendido. Incluso atónito. Como si no hubiera pensado que sería posible que lo derribaran. ¿Qué está pasando? Lloró Hazel. No soy yo. Insistió Jaune. Supongo que esto tampoco eres tú. El señor Cerulean se levantó y miró hacia el sur. Sus ojos se abrieron de par en par. Me temo que debo dar por terminada esta reunión antes de lo previsto. Renunciaremos a nuestras tarifas en reconocimiento de tal comportamiento poco profesional por nuestra parte. Adiós Y. Buena suerte. Dio un paso y desapareció, parpadeando hasta desaparecer. El hecho de que sintiera la necesidad de asustar a Jaune más que nada, porque la anomalía siempre había sido tan tranquila y relajada antes, incluso delante de él y de Nicholas Ark. Era la primera vez que parecía que, asustado. Infieme. Gritó Hazel a sus hombres. ¿Qué es esto? Directora, señora, no tenemos ni idea. Las lecturas sísmicas están fuera de lo normal. Por ahora localizado en Patch. Vale está informando de perturbaciones por mareas, pero nada al nivel que estamos recibiendo. ¿Podría ser culpa suya? Hazel volvió a mirar a Jaune y respondió antes de que pudiera proclamar su inocencia. No. Él está tan sorprendido por ello como nosotros. ¿Qué coño está pasando aquí? Se giró hacia él. ¿Tenías alguna anomalía en tu instalación que no hayas hecho pública? No. Nuestro centro siempre fue supervisado por padre. Nunca nos habríamos salido con la nosa. El pico de Jaune chasqueó nervioso. ¿Podría ser una transformación de humano a anomalía? Evacuaste a todos de la isla, ¿verdad? Eso ya lo hicieron antes de que yo llegara, dijo, girándose hacia sus agentes. ¿Qué tan seguros estamos de que se haya hecho con éxito? El agente tragó saliva. Tan seguros como podemos, señora. Hicimos escaneos aéreos para ver si había viviendas y los evacuamos, pero es posible que se haya pasado por alto a la gente, ya sea viviendo en la naturaleza o escondiéndose en algún lugar. Emitimos emisiones y hemos estado interceptando llamadas para localizar a la gente, pero si no han hecho ninguna, no lo sabríamos. No hay forma de saber con certeza que tenemos a todos. Solo sabemos que el 99,99% de la gente sería evacuada. Siempre había límites. Igual que las lejías solo podían presumir de eliminar el 99,9% de las bacterias porque nadie podía estar 100% seguro de que se hiciera.
Alguien podría haber estado acampando en la naturaleza, o podría haber algún ermitaño viviendo en una cueva, o una familia podría haber reaccionado al confinamiento entrando en un búnker de Grimm bajo su casa en lugar de alertar a las autoridades para que fueran evacuadas. Siempre había otra posibilidad. No necesitamos esto, dijo Hazel. Ahora no. No con él para lidiar con él. Señora, nuestros equipos están grabando algo en los bosques al sur. Gritó otro agente al entrar corriendo. Miró a Jaune, se quedó paralizado de miedo medio segundo, y luego decidió que esto era más importante. Hay algo ahí fuera, algo grande. ¿Qué pasa? No estamos seguros. Absorbe toda la luz. No podemos ver nada, pero todos pueden percibirlo. Yo, no puedo explicarlo mejor, señora. Distorsión anómala de percepción. Lo que puedo decir es que está en dirección opuesta a la instalación de contención de ArcCorp en la isla, así que no es desde allí. Prueba de su inocencia. Jaune canturreó pero guardó silencio, sin querer interrumpirles. Estiró el cuello para mirar por encima de Signal. Su altura le daba una buena vista, y aunque no podía ver a ninguna criatura, sí podía ver pájaros alzar vuelo por la isla. La fauna huyendo. Podía ver la luz siendo absorbida hacia algo, creando extrañas distorsiones visuales en su visión. Lo veo, dijo. Hazel y los agentes de ArcCorp se quedaron paralizados. Es algo opuesto a la luz. Se alimenta de ella. Creo que está creciendo. O emergiendo. No puedo percibirlo mejor que tus agentes. Joder. Joder. Hazel resumió bien la situación. Esto fue malo en muchos aspectos, siendo el principal el momento en que se necesitaba. No habían resuelto su propia situación. Ahora no. ¿Por qué siempre llueve a cántaros? Avellana. No puedes ignorar esto. Envía a agentes a investigar. ¿Y dejarte? Todavía no me he ido. Ladró. Salió un chillido o un graznido de cuervo. Sigo aquí y seguiré siéndolo. Tampoco tengo ganas de revelarme al mundo. Sigo siendo ArcCorp. Miró a los agentes atónitos cuando ella no respondió. Envía 3 equipos para investigar y ver qué es y hacia dónde se mueve. Mira si está fija o no. Tenemos que saber con qué estamos tratando. Uno de los agentes miró a Hazel para ver si contrarrestaba la decisión, pero ella estaba paralizada por la indecisión. No querían seguir la orden de una anomalía, pero incluso ellos sabían que era la decisión correcta. Era lo que Nicolás habría pedido. Señor. En ello, señor. Y señora. Informaremos en cuanto tengamos contacto visual. Salieron corriendo, gritando órdenes. No tardaron en poner aviones en el aire. ArcCorp era profesional. Su reciente contratiempo con Signal podría haber sugerido lo contrario, pero esa era una mancha en su historial tras décadas de servicio estelar. Hazel aún no se había movido. Avellana, respira. Cálmate. Esto no está tan mal. ¿Cómo no va a ser así? La isla ya ha sido evacuada por vosotros. Tus acciones tanto si lo hayas querido como si no han evitado que esto se convierta en un fenómeno percibido públicamente. Has tomado la decisión correcta. La isla es el mejor lugar en Renant para que algo así emerja. ArcCorp está al mando ahora mismo. Su hermana asintió temblorosa, tomando unas cuantas respiraciones inestables. Le daba pena, de verdad, porque era el peor tipo de presentación que podía tener al liderazgo. Yo, no estoy preparada para esto, admitió. Se le humedecieron los ojos. Padre lo habría hecho mejor. Nuestro padre tenía décadas de experiencia. No es cierto. Incluso tú reaccionaste mejor. He estado en situaciones así antes. Sabes perfectamente que nuestra familia me lanzó a las peores anomalías esperando que nos elimináramos entre nosotros. Lo dijo con calma, a pesar de la crueldad de la declaración. He tenido que lidiar con anomalías que me aterraban, y sigo vivo. En cierto sentido. Tú también. Estás vivo, estás aquí, y tienes a toda ArcCorp a tu lado. La situación es inesperada, pero no está fuera de control. Todavía no. Hazel respiró hondo. Sí. Sí, tienes razón. Esto tiene más control que si surgiera en otro sitio. Sus ojos se apartaron rápidamente. Incluso ella podía ver ahora la distorsión de la luz. Un parpadeo oscuro que hacía parecer que todo el mundo había parpadeado. ¿Vas a mantenerte bajo control? Preguntó, dejando que la debilidad se colara. Por ahora. Mientras nosotros. Sí. No te haré la vida más difícil, hermana.
El mundo necesita a ArcCorp. Encárgate de esto. Esperaré. Gracias, Heizell tragó saliva. Gracias, Jaune. Un Volgear enviado desde el campamento de la ArcCorp hacia la anomalía explotó de repente, partido por la mitad por lo que parecía un rayo de pura oscuridad. No. No oscuro. No era negro, pero sí una extraña ausencia de luz, con un borde multicolor donde las partículas de luz rebotaban y distorsionaban como un arco iris tras un chaparrón. La luz y el color del mundo volvían a mezclarse con el espacio vacío, como pintura que se escurre para llenar y extenderse sobre el papel. Le dolía los ojos mirarlo. Heizell también temblaba al ponerse nerviosa. Es violento, susurró. También es lo suficientemente consciente como para ver a los aviones como una amenaza. O lo bastante insensata como para atacar cualquier cosa. Incluso el hecho de que sea lo suficientemente inteligente como para saber cómo atacar es un problema, señaló. Muchas anomalías recién formadas están confundidas y no saben qué son, qué es el mundo ni cómo reaccionar. Lo he visto muchas veces. Heizell le miró y luego apartó la mirada. Supongo que tú serías el profesional en ese aspecto. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que esto no es recién nacido. Es experimentado. Sabe lo que hace. Heizell cogió su pergamino. Retirada. Retira todo el personal. Es hostil. El avión se alejó, uno derrapando bajo y esquivando por poco otro haz antiluz que hacía llorar los ojos. Curiosamente, no había presión de aire para derribar aún más el vehículo o descontrolarlo. El ataque fue tan limpio que no perturbó las partículas del aire, como un cuchillo increíblemente afilado cortando madera sin hacer temblar a ninguno de los lados. Todo el personal, dijo Heizell, logrando mantener la voz firme a pesar de lo mucho que temblaba su cuerpo. Prepárense para el combate. Estamos entrando en un escenario de fin del mundo de clase A. Repito, esto es un escenario de fin mundial de clase A. Somos la última línea de defensa. A lo lejos, algo se alzó desde el bosque. Jaune no era el único que sentía que todo su mundo se le venía encima al mirar hacia ellos. No tenía rostro, ni forma, ni ojos, y sin embargo sabía que le estaba mirando. Él y todas las demás personas allí. Heizell vomitó. Él también lo habría hecho, si tuviera el estómago y la estructura orgánica para hacerlo. Nada le había hecho sentir tan pequeño.